La Crónica Negra. Nelson Castro esperó a que su madre, Miriam, se tumbara en la cama. Cuando la mujer estaba tranquilamente leyendo un libro, su hijo apareció por detrás, musitando una extraña oración, y le clavó un cuchillo en el estómago. Miriam intentó defenderse, pero él le asestó 37 puñaladas. Tras cometer su crimen, Nelson decidió ducharse. Tenía el cuerpo lleno de sangre, de trozos de carne y vísceras de su víctima. Minutos después llegó a la vivienda Lisette, la asistenta, a la que también apuñaló con tanta saña que tuvo que cambiar de cuchillo, porque el primero se volvió demasiado resbaladizo. Después de asestarle 33 puñaladas, le cortó la garganta y le clavó una daga en los ojos. El germen de aquellos asesinatos fue el ingreso de Nelson Castro en una secta satánica fundada en Caracas. Esta noche abriremos varios expedientes de asesinos que mataron a miembros de su propia familia. Casos como el de Sabine Radmacher, una mujer que, obsesionada por los celos, después de que su esposo le pidiera el divorcio, decidió matarlo, pero no solo a él, también al hijo que tenían en común y que había quedado bajo la custodia de su padre. Pero la locura de Sabine no tenía fin. Tras el doble asesinato, la mujer se adentró en las instalaciones de un hospital. Allí asesinó a un enfermero y dejó varios heridos, hasta que un grupo de más de 300 agentes de policía lograron abatirla a tiros. Esta noche conoceremos también otros casos estremecedores de asesinatos en familia, con protagonistas tan siniestros como Stiloi Pantopio Cristofi, la suegra asesina, o Locatam, el padre asesinó. Los protagonistas de los expedientes de esta noche no fueron muy lejos a cometer sus asesinatos. Sus crímenes quedaron literalmente, y por dantesco que suene, quedaron en familia. Una mujer que mató a su marido y a su hijo. Un joven que mató a su madre. Una mujer que mató a su nuera. Un hombre que mató a su primogénito. Historias que nos provocan un pellizco en el estómago, precisamente por la vinculación familiar, emocional, entre víctima y verdugo. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar recordando la historia de Sabine Radmacher, una mujer que protagonizó un tiroteo en un hospital con una víctima mortal, numerosos heridos, y que además mató a su ex marido y a su propio hijo. A ver, cuéntanos qué nos puedes contar sobre esta tal Sabine. Sabine nació en Lörrach, en Alemania, en el año 1969. De su infancia hay que contar que era una estudiante modelo, que era una niña amable, una niña responsable, que siempre se portaba bien, y como le gustaba estudiar, sacó buenas notas en la universidad y se licenció en Derecho. Por tanto, una vida normal y, presumiblemente uno podría pensar, vida adulta también absolutamente normal. Y la tuvo en cierto modo, hasta un cierto momento. Sabine, cuando cumplió 30 años, se casó
casó con un abogado llamado Wolfgang y con él tuvo un hijo 5 años después. Por eso se puede decir que hasta el momento de la desgracia que ahora vamos a contar, Sabine era una mujer felizmente casada y además con un trabajo estable. Esta música me invita a preguntarte, ¿cuándo empiezan a aparecer los problemas en aquel matrimonio? Fue algún tiempo después, cuando Sabine comenzó a verse dominada por unos celos sin motivo. Aquello provocaba constantes peleas que terminaron causando que el Wolfgang le pidiera el divorcio. Ese divorcio provocó tal caos en la mente de Sabine que se dio a la bebida, comenzó a tener problemas económicos y precisamente por eso su exmarido logró la custodia del niño que tenían en común. Aquello parece que fue la gota que colmó el vaso de esa locura de Sabine. Sabine Radmacher pensó en el suicidio y con ese objetivo en la cabeza consiguió una pistola. Pero luego pensó que no quería morir sola y planeó una tragedia que tuvo lugar el 19 de septiembre del año 2010. Sobre las 3 de la tarde, Sabine llamó a la puerta de la casa de su exmarido. Cuando él abrió la puerta, ella le pidió, una vez más, que le devolviera a su hijo. Él se negó. Discutieron. La mujer sacó la pistola y le disparó. Lo mató en el acto. El niño de apenas 5 años había visto la escena y lloraba en una esquina. Sabine, sin ningún remordimiento, también mató a tiros a su hijo, para después prenderle fuego a la casa. Doble asesinato, exmarido e hijo, prende fuego a la casa. ¿Ocurrieron más cosas después del doble asesinato? Sí, en ese momento Sabine estaba completamente enloquecida y tras matar a su exmarido y a su hijo se marchó de la vivienda. Ese incendio provocó que poco después se produjera una explosión por el gas que dañó a todo el edificio. De allí, Sabine se fue al hospital de St. Elizabeth, adentrándose en el centro sanitario a eso de las 4 de la tarde. Primeramente entró en el área de ginecología y sin mediar palabra disparó a un enfermero que se cruzó con ella. Cuando el hombre cayó al suelo, ella lo remató con el cuchillo. ¿Y siguió atacando a las personas que estaban aquella tarde en el hospital? Sí, aunque hay que decir que la gente en ese momento huía cuando la veía venir. Aún así, disparó contra varias personas, hiriéndolas, y atacó con el cuchillo a un anciano que estaba indefenso en una silla de ruedas. Uno de los vigilantes intentó detenerla y ella le disparó, pero por suerte la policía ya estaba en camino. Cuando los agentes llegaron, Sabine estaba trincherada en la entrada principal y hubo un intercambio de disparos. Sabine Radmacher tuvo en jaque durante unos minutos a casi 300 agentes. Pero cuando la mujer intentó esconderse en una habitación, la policía entró en el hospital y abatió a la asesina en el pasillo. Sabine había muerto, pero aún resonaban en el centro sanitario los gritos de los heridos y el interior estaba lleno de casquillos de bala y de manchas de sangre. Había sido una auténtica masacre. Tenemos curiosidad por saber el perfil psicológico de esta asesina. Y para ello recurrimos al gabinete de nuestra psicóloga de cabecera. Ella es Ángela Gual. Querida Ángela Gual, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Y qué me puedes contar sobre el perfil psicológico de esta asesina? Bueno, desde luego, esta es una historia de descontrol por completo. Esta mujer, Sabine, realmente parece ser una persona que, bueno, sin ningún tipo de desequilibrio hasta el acontecimiento traumático del divorcio. Podemos observar pues una buena infancia, buena adolescencia, capacidad para crear una familia, es decir, nada podría hacer prever este desenlace tan dramático de las manos de esta ama de casa alemana. En fin, está claro que a nivel psicológico aquí hay una ruptura de la linealidad con la que esta mujer ha afrontado su vida a lo largo de su evolución. El divorcio representa para ella algo parecido a la muerte, a una vida sin vida, ¿no? Y afianza la creencia de que no vale la pena vivir así más.
Obviamente, para que le quiten la custodia de su hijo de 5 años, es un niño muy pequeño, el peritaje psicológico debió haberla evaluado pues como una total incapaz de ejercer de forma segura y autónoma el cargo de madre, lo que seguramente habría incrementado aún más su cuadro depresivo y su creencia de que la vida no tenía sentido. Esto es lo que les ocurre en la depresión. Este pozo profundo en el que se metió Sabine parecía no tener fin y poco a poco fue poniéndose la soga al cuello, digamos. Digamos que la depresión cada vez más nublaba su visión del mundo y la angustia que esta percepción le producía pues acabó por hacerle concluir en la firme decisión de acabar con su vida. Entonces, bueno, vemos que llegó la última petición de ayuda, quizás un poco tapada, ¿no? La solicitud de volver a cuidar a su hijo perdido. Fue denegada y con ella pues ya se desató una ira, una impotencia que no logró contener de ninguna manera. Quiso morir, pero vengándose de quien ella creía que era el responsable de su infelicidad, su marido, que la había abandonado y le había arrebatado lo que más quería, su hijo y sus ganas de vivir. Esto ya son suposiciones, ¿no? Pero el hecho de matar al hijo intuyo que respondió al hecho de no querer dejarlo solo en el mundo, en este mundo oscuro y para ella muerto, ya que ella no deseaba vivir más en él y no iba a permitir al marido tampoco irse de rositas, así que según su criterio no le quedaría otro remedio que acabar también con el futuro sufrimiento que el hijo, según su depresiva visión paranoica, ¿no?, también iba a sufrir. Sin cabe la pena comentar que la depresión, cuando cala en las entrañas de uno, produce una renuncia total y absoluta a la idea de las cosas, a la idea de que las cosas puedan mejorar y de que haya una solución posible, de que seamos capaces de alcanzarla. Y cuando nuestra creencia es firme en este sentido, pues la vida es un camino de lágrimas, es decir, es un sinsentido. Y la sensación de llevar sobre los hombros una condena bíblica se hace tan pesada que las personas más desesperadas, pues solo una huida in extremis, como puede ser el suicidio, pues puede calmar este vacío que los absorbe completamente. Sin duda, esas eran las lentes oscuras que llevaba nuestra protagonista de esta noche, que tras un acontecimiento que vivió como muy traumático, como fue el abandono de su pareja, pues no pudo reconstruir los cristales quebrados de su sueño y la rigidez de la idea que tenía de familia y felicidad pues se rasgaron en fragmentos imposibles de unir. Así cayó en una espiral de negatividad y pesimismo crónico que vemos que finalmente la indujeron a los hechos finales que narramos. Querida Ángela Gual, gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo, gracias a vosotros.